La imagen de Tim Hortons. Damas y caballeros, muy buen día. Bienvenidos a la videoconferencia internacional El impacto de la propiedad intelectual en el sector agrícola. Esta videoconferencia se encuentra dirigida principalmente para las MIPES, para los emprendedores y público en general, y el objetivo principal es darles a conocer y poner a su disposición las herramientas relacionadas al impacto de la propiedad intelectual en el sector agrícola y que precisamente logren un acercamiento a la reactivación económica, sobre todo en esas épocas de pandemia. Esta también es una muy importante oportunidad para poder invitarles a que puedan seguir visitando nuestra página web www.escuela-medioindecopi.edu.pe, donde ustedes pueden tener acceso a las diferentes actividades académicas que ponemos a su disposición, actividades académicas en las 7 competencias del Indecopi. Ustedes saben que Indecopi tiene legalmente la competencia sobre temas de protección al consumidor, de libre competencia, competencia desleal, barreras burocráticas, propiedad intelectual, entre otras materias muy, pero muy importantes. Todas están a su disposición, son gratuitas y permite a las personas que asistan todas las actividades académicas obtener una constancia con firma digital también gratuita, que en unos días más adelante se les está llegando al correo electrónico. Es por eso que cuando se inscriben es muy importante que aparezca el correo electrónico de ustedes y el nombre completo, que es el nombre que va a aparecer en las constancias. Y también señalar sus datos. Muchos de ustedes pertenecen a diferentes MIPES, otros no, sencillamente indicarlo y lo demás temas que ahí se solicitan. También es propicia la oportunidad para agradecer que esta actividad académica es realizada con el apoyo de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, OMPI. Debido a ello tenemos importantes expositores y por supuesto el complemento con nuestros ponentes peruanos del Indecopi. En esta oportunidad voy a dejar unos segundos con el doctor Nicolai Martínez, quien va a poder presentar debidamente al doctor Alfonso Rivera y a la doctora Silvia Salazar, pero no quería dejar la oportunidad de poder decirles que visiten la página web que les he mencionado, porque no solo hay actividades académicas, sino los últimos programas de radio escuela, donde en 20, 30, en poquísimos minutos señalamos temas muy especializados en forma bastante corta, bastante sencilla, bastante de nuestra vida diaria. Justamente hemos tenido un programa muy interesante que se acaba de difundir el día de ayer y lo pueden encontrar en la página web www.escuela-medioindecopi.edu.p con nuestros especialistas y diferentes expertos de la OMPI. Sin más, para que puedas dar la presentación debida a nuestros ponentes internacionales, tengo el gusto de poder dejar con ustedes al doctor Nicolai Martínez, quien es especialista de la Dirección de Signos Distintivos del Indecopi. Adelante, Nicolai. Muy bien, muchas gracias, José, por esa presentación. Muy buenos días a todos y todas. A nivel nacional vemos que están personas de Piura, Chiclayo, que se están uniendo. Muchas gracias por estar presente. Y sobre todo también gracias a nuestros invitados especiales que tenemos el día de hoy. Durante el año pasado, el sector agropecuario, principalmente la agricultura familiar, tuvo un papel fundamental en la provisión de alimentos a la población peruana en medio de la pandemia por el tema del coronavirus, que afectó la economía a nivel nacional y global.
La agricultura familiar es fundamental ya que suministra el 70% de los alimentos y representa el 97% de las unidades agropecuarias. Y para ayudar a estos productores de la agricultura familiar, el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, en sus siglas Midagri, creó mercados itinerantes y catálogos virtuales. Indecopi, ¿qué hizo de su parte? Indecopi viene trabajando de manera articulada con este ministerio, y no solamente con ellos, sino también con otros programas como De Vida, Agroidea, Sierra y Selva Exportadora, entre otros, para dar a conocer a estos productores agropecuarios las herramientas necesarias a fin de poder proteger estos productos o brindar estos servicios a través del registro de marcas individuales, colectivas, indicaciones geográficas, denominaciones de origen, entre otras, que ayudarán a la reactivación económica del país. La semana pasada, por ejemplo, hemos tenido una feria muy importante con De Vida, donde las 14 agrupaciones que estuvieron presentes, en su mayoría, 10 de ellas tenían marcas individuales y marcas colectivas, y eso nos llenaba de orgullo, ¿no? De poder ver a esos productores que llegan al mercado no solamente con un producto, sino con una marca que cuenta una historia, que cuenta las calidades, las cualidades que tienen este producto. Y es que la propiedad intelectual está presente en todos los aspectos de la cadena de valor de los productos agrícolas. Y cuando hablamos de propiedad intelectual, me estoy refiriendo no solamente a los signos distintivos, sino también a las patentes, a las variedades vegetales, al tema del derecho de autor. Y en el tema de signos distintivos, pues tenemos a las marcas individuales, pero también existe un, un signo, digamos, muy potente, muy poderoso, uno que de alguna manera trata de dar a entender un trabajo asociativo en conjunto, que también esto enfrenta al mercado de alguna manera esforzándose esta agrupación por llevar un producto de calidad, y me estoy refiriendo a las marcas colectivas, ¿no? Y sobre este tema, Indecopi tiene grandes logros. Hasta la fecha vamos más de 5.300 marcas colectivas registradas en el Perú. Y es un gran récord a nivel nacional e internacional. Así también están las denominaciones de origen, las indicaciones geográficas, dado que los consumidores ahora ponen mucha atención al lugar de origen que está detrás de un producto agrícola. Hay una calidad que va asociado a estos productos, ¿no? Y el consumidor está dispuesto a pagar más por un producto que lleva una denominación de origen o una indicación geográfica. Esto permitirá contribuir al desarrollo rural, pero también a generar empleo local, evitando la emigración rural. Además, también es un tema importante porque contribuye a perpetuar los conocimientos y prácticas tradicionales, en tanto estas normalmente forman parte de factores humanos que ayudan a vincular la calidad del producto con su origen geográfico. Muy bien, asimismo también debemos de citar una marca denominada, un tipo de signo distintivo denominado marca de certificación, en la cual este tipo de herramientas garantiza ciertas calidades o procesos que puedan ser especialmente valorados por los consumidores. Y en este rubro, en este punto, hace poco se ha otorgado al Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, Midagri, ¿no?, la marca de certificación Agricultura Familiar del Perú, ¿no?, que gracias a esta marca de certificación garantizará el origen de los productos agrarios de la agricultura familiar. Asimismo, también Indecopi lidera el programa Ruta del Éxito, donde se articula diversos elementos del Estado, instituciones del Estado, como por ejemplo direcciones regionales en agricultura, en comercio exterior, municipalidades, programas como Tu Empresa, las cámaras de comercio, etcétera, donde todos juntos se unen para poder apoyar al productor agropecuario. Bueno, el día de hoy tenemos dos brillantes expositores. Cada uno de ellos tendrá una duración aproximada de 25 minutos su exposición. Paralelamente a estas exposiciones podrán realizar ustedes a través del chat preguntas o comentarios, y luego al final de las exposiciones vamos a poder elegir algunas preguntas que serán formuladas a nuestros expositores. Primero, permítame presentar a Silvia Salazar. Ella es asesora legal en ProInnova de la Vicerrectoría de la Investigación de la Universidad de Costa Rica. Silvia ha recibido cursos de especialización y capacitación en diversas áreas de los aspectos regulatorios de la investigación, la innovación y la transferencia de tecnología en México, Argentina, Suecia, España, Estados Unidos y Corea del Sur.
Su área de mayor interés es la gestión de la propiedad intelectual en centros de investigaciones públicos con un énfasis en el área agrícola. En su carrera profesional también ha abordado temas de derecho agroalimentario. Ha sido consultora de diversos organismos internacionales con una habilidad especial para la transmisión de conocimientos. Es reconocida internacionalmente como conferencista y ha publicado artículos y documentos sobre estos temas. Sin más preámbulos, cedo la palabra a Silvia Salazar, quien nos dará un panorama general sobre cuáles son las herramientas de la propiedad intelectual vinculadas con los productos agrícolas que tienen un origen geográfico característico y particular. Adelante, por favor, Silvia. Hola, muchas gracias. Es un placer estar aquí con todos ustedes compartiendo. Vamos a hablar un poco sobre la importancia de la propiedad intelectual para el sector agrícola. Es interesantísimo cómo mi compañero Nicolai realmente ha puesto sobre el tapete el tema de la importancia que tiene la propiedad intelectual para el sector agropecuario. Por mucho tiempo se creyó que realmente no era un tema importante para este sector, pero eso estaba totalmente equivocado. Entonces, bueno, vamos a empezar. Vamos a ver por qué no pasa. ¿Sí ven mi presentación? Sí, Silvia, sí lo vemos. Pero no sé por qué ahora estaba pasando, ¿verdad? Hicimos la prueba y allá. Entonces, ¿de qué vamos a hablar? Tenemos poco tiempo, pero voy a hablar un poco del entorno y los retos, porque eso me parece muy importante contextualizarnos. Luego hablar un poco de los derechos de propiedad intelectual en el sector agrícola y algunas conclusiones. Como lo decía Nicolai, la protección de los derechos de propiedad intelectual, en especial el uso de las marcas y las indicaciones geográficas en la agricultura, son parte de la política agrícola de un país. Lamentablemente hay algunos países que no ven esto de esta manera, pero es muy importante, por ejemplo, que Nicolai haya mencionado un programa específico que lidera Indecopy en conjunto con otras organizaciones gubernamentales que forman parte del tema de la política agrícola del país. O sea que este tema debe ser efectivamente integrado dentro de esa política agrícola. ¿Cuáles son los retos que la Organización de las Naciones Unidas ha impuesto a la humanidad a través de la Agenda para el Desarrollo Sostenible para el 2030? En lo que nos atañe al tema, por ejemplo, ha dicho que la alimentación sea suficiente, segura, accesible, nutritiva. Hay una necesidad de erradicar la pobreza y el hambre, que haya crecimiento económico, desarrollo social, protección del ambiente, la necesidad de que todas las tecnologías que se desarrollen sean resilientes, sensitivas al clima y amigables con el ambiente. Pero ¿cuál es la realidad que realmente enfrentamos, verdad? Entonces es una tierra con potencial agrícola cada vez más limitado, la urbanización presiona el espacio, hay demandas similares y crecientes para la alimentación y para la producción de energía. Vean qué interesante. Las necesidades humanas están cambiando debido al cambio climático, la población del mundo incrementa de manera acelerada y ahora además tenemos que sumar el tema de la pandemia. Entonces, ¿cuáles son los retos que el productor agrícola tiene? Bueno, el primero es una apertura comercial caracterizada por los tratados de libre comercio. Hay obviamente un incremento en la competencia y entonces hay una gran necesidad de una diferenciación de los productos debido a la alta competencia. Hay una gran dificultad de acceso al mercado, precios bajos, nuevas exigencias del mercado y el consumidor, o sea, ahora el consumidor es más exigente y ha cambiado el paradigma completamente. Antes, hace muchos años, el cliente o el consumidor consumía lo que el productor producía. Ahora es completamente diferente. Ahora hay que producir lo que el cliente quiere. Y además, la competencia es tan grande que además usted tiene que prácticamente anticipar qué es lo que el cliente quiere o si no, ir más allá y crear las necesidades en ese cliente.
Entonces, aunque ustedes no lo crean, también en el sector agrícola se dan esas circunstancias. Además, hay un incremento en la presencia de las cadenas transnacionales en los supermercados, ¿verdad? Y a todo esto tenemos que sumar toda la crisis socioeconómica que hemos tenido con la pandemia, lo cual hace que efectivamente el entorno sea un entorno lleno de retos y dificultades para el productor agropecuario. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿A qué nos lleva esto? Obviamente a la necesidad de más innovación en el sector agrícola, ¿verdad? O sea, necesitamos variedades de alta producción, resistentes a las plagas, a las enfermedades, tolerantes a la sal, mejor adaptadas al estrés climático debido al cambio climático y sobre todo nuevas variedades más atractivas para el consumidor. También necesitamos nuevas tecnologías, necesitamos mayor precisión, digitalización. Ahí estamos hablando de invernaderos inteligentes, por ejemplo, que pudieran tener control sobre todas las condiciones de humedad, de riego y otro tipo de condiciones que necesitan los cultivos. Obviamente necesitamos sistemas de producción nuevos, o sea, necesitamos realmente introducir el tema y el cambio de la innovación en el sector agrícola. Entonces, ¿cómo es que podemos lograr más innovación? Y aquí es donde el tema de propiedad intelectual se convierte en un tema absolutamente clave. ¿Qué es la propiedad intelectual? Bueno, la propiedad intelectual es cualquier producto de la inventiva o creatividad humana. Cuando está protegida se denomina derechos de propiedad intelectual y protege una serie de productos o servicios muy amplio, ¿verdad? Obras artísticas, marcas, invenciones, como hablaba Nicolai. Y les voy a presentar este gráfico para que ustedes puedan ver cómo efectivamente arriba tenemos a la propiedad intelectual y luego todos los diferentes componentes o los tipos de derechos de propiedad intelectual que existen. Y vamos a hablar de cada uno de ellos someramente porque tenemos poco tiempo, pero para que ustedes se den una idea de cuáles son el tipo de cuestiones que se pueden proteger y que se pueden utilizar en el sector agrícola. También es importante decir, porque me parece que debe ser así reconocido, que la propiedad intelectual también puede protegerse por medio de contratos, ¿verdad? Es posible que en relaciones bilaterales usted pueda proteger propiedad intelectual. Y aquí estamos hablando, por ejemplo, de acuerdos o contratos de transferencia de materiales biológicos, por ejemplo, germoplasma, genes, partes de plantas, de animales, ¿verdad? Y luego otro tipo de contratos privados, donde dos partes se ponen de acuerdo porque una de ellas tiene una propiedad intelectual que quizá no haya podido proteger a través de un derecho de propiedad intelectual, pero que en la relación bilateral sí se puede proteger. Y aquí, en este caso, tenemos un ejemplo clarísimo con una empresa transnacional muy grande que tiene, por ejemplo, una variedad de arroz específicamente que en América Latina la comercializa a través de contratos bilaterales con los productores. O sea, los productores tienen acceso a esa variedad, a poder sembrar esa variedad, pero tienen que firmar contratos específicos y obviamente cumplir con las condiciones que esos contratos establecen. ¿Para qué sirve la propiedad intelectual? Y como venía diciendo, o sea, en primer lugar, el otro día hablábamos en un programa de radio que espero que hayan escuchado, no sé, José ahora me dice si ya salió al aire, de cómo afecta, digamos, cómo impacta la propiedad intelectual a todos, absolutamente a todos, como establecía Nicolai. O sea, la propiedad intelectual es algo que está presente en nuestra vida completamente. Y lo primero, yo diría, y que todos los panelistas en ese programa de radio estuvimos de acuerdo, es que la propiedad intelectual lo que nos hace es darnos acceso a nuevos productos y nuevos servicios, ¿verdad? Que benefician al ser humano, a sus interacciones, a su alimentación, a su salud, o sea, en todos los ámbitos, al entretenimiento, ¿verdad?
Entonces, eso es lo primero, ¿verdad? Lo primero es, como les decía, lograr la innovación a través de la propiedad intelectual. ¿Por qué? Porque la protección de la propiedad intelectual le permite a su titular tener derechos exclusivos, o sea, es un incentivo. Y entonces le garantiza a la persona que produce y que es muy creativa y que genera y que tiene mucha inventiva, un retorno económico por lo que se invirtió en desarrollar esa propiedad intelectual en tiempo, en talento, en dinero, ¿verdad? O sea, a veces pienso que la gente cree que las cosas están, ¿verdad? A veces pienso que la gente cree que, por ejemplo, las medicinas crecen en los árboles, o sea, no, todo tiene, incluso hasta la agricultura tiene un costo, tiene una inversión, tiene un tiempo, tiene una dedicación, y todo eso debe ser resarcido y debe ser un motivo, digamos, un incentivo de tipo económico y motivacional para las personas que son creativas, ¿verdad? También la propiedad intelectual permite hacer alianzas de manera más segura. Cuando se tiene derechos de propiedad intelectual, puede entrar en negociaciones, puede entrar en alianzas, en contratos, ¿verdad? Que aseguran de alguna manera lo que se está negociando. Entonces, ¿cuáles son algunos derechos de propiedad intelectual que se pueden aplicar en la agricultura? Bueno, en el campo de las patentes, por ejemplo, se pueden proteger nuevos productos, procesos, genes, plantas transgénicas, animales. Es obvio que cada uno de estos derechos tiene que verse a la luz de cada una de las legislaciones de cada uno de los países, ¿verdad? Pero en general, estoy hablando en general, en el mundo, ¿verdad? Ya ahí tendríamos que entrar en cuestiones específicas de cada uno de los países, pero en general esas son las cosas que se protegen relacionadas con patentes y con el sector agrícola. También un tema muy importante que es la protección de variedades vegetales, donde se protege el material de propagación de variedades mejoradas. Y creo que mi compañero Alfonso va a ahondar muchísimo más en este tema. También en el tema de derechos de autor es posible proteger manuales, cuadernos técnicos y bases de datos que también se están convirtiendo en un punto de referencia muy importante para la innovación en el sector agrícola, ¿verdad? Bases de datos sobre aspectos climáticos, sobre todo tipo de aspectos que pueden ser aplicados en la agricultura. También un tipo de derecho, un tipo de propiedad intelectual es la información no divulgada o los secretos que también se utilizan de alguna manera, es una propiedad intelectual muy importante. Y aquí se puede mantener en confidencialidad y por lo tanto obtener apropiación y derechos exclusivos sobre la información técnica, su información comercial, financiera. Y además en el campo de las variedades también se puede tener secretos sobre las líneas parentales, ¿verdad? Y entonces así poder tener derechos exclusivos sobre ciertas variedades híbridas sobre todo. También, como decía Nicolai, el uso de las marcas, obviamente, como en cualquier como en cualquier otro sector. Y ahora vamos a ver más específicamente aplicado al sector agrícola. Y también, muy importantes también, las indicaciones geográficas y las denominaciones de origen, que ahora las vamos a ver, que son un tipo de marca muy específico y que también son de gran ayuda para darle valor agregado a los productos agrícolas. Entonces, los derechos de autor, ¿qué son? Bueno, los derechos de autor son los que se conceden a los creadores por sus producciones intelectuales originales, y en eso hay que ser muy claro y eso es muy importante, ¿verdad? Y entonces, como les decía, aquí es posible obtener una protección de 70 años de la vida del autor más 70 años en la mayoría de los países, y se protegen todo tipo de cosas como las que hemos venido mencionando. En patentes de invención, ¿qué es lo importante? En patentes de invención lo que se protege es una invención, y una invención es una solución real a un problema técnico. Básicamente es eso. Y entonces la patente es un título o un documento, ahí pueden ver una de los Estados Unidos, que emite el Estado a través de una oficina para acreditar derechos exclusivos al inventor sobre esa invención,
que puede ser un producto o un proceso. Esa invención debe cumplir 3 requisitos fundamentales, que son novedad, calidad inventiva y uso industrial. En cuanto a información no divulgada, como les decía, secretos, es toda información que haya sido mantenida en carácter confidencial y que le confiera a una empresa una ventaja competitiva. Entonces aquí ya hablamos de todas las posibilidades que pueden ser de todo tipo de información, siempre y cuando se mantenga efectivamente en confidencialidad. En variedades vegetales voy a hablar muy someramente porque, como les decía, Alfonso va a hablar más específicamente sobre esto, pero en realidad se trata de obtener protección y derechos exclusivos en un registro que se llama Registro de Variedades Protegidas o de Obtenciones Vegetales. Y la variedad debe ser el resultado de un proceso de mejoramiento novedoso, homogéneo, distinto y estable. Lo que hace, como les decía, el derecho exclusivo sobre la variedad es el derecho de comercializar el material de reproducción. Y van a ver ahí sus excepciones que seguramente Alfonso nos va a comentar más. Voy a pasar esta que es de variedades vegetales, pero sí quiero establecer que el fitomejoramiento es un proceso largo y costoso, obviamente. Generalmente dura entre 15 y 20 años. Ahora se ha reducido un poco con las técnicas de ingeniería genética. Sin embargo, es un proceso largo y muy costoso y por lo tanto es muy importante que haya un sistema para otorgar derechos exclusivos para que realmente haya un incentivo para tener nuevas y mejores variedades. Ustedes saben más que nadie la importancia, como les decía, de tener estas nuevas variedades en el contexto en el que estábamos hablando. Hay países que han prácticamente cimentado y fundamentado su desarrollo en un sistema fuerte de protección de variedades vegetales, lo cual le ha permitido desarrollarse, ¿verdad? Por ejemplo, bueno, Alfonso nos va a hablar de Ecuador, pero también está Kenia, en África, o sea, una serie de países que realmente ven esto con mucha importancia y obtienen sus resultados. Las marcas son una palabra, un símbolo, un diseño, una combinación de estos, ¿verdad? Que identifica y distingue los productos o servicios de una empresa, ¿verdad? Y entonces, bueno, ahí está una marca muy importante en el sector agrícola. Cumplen un papel muy estratégico, ¿verdad? Cumplen una función de protección al consumidor. En realidad, últimamente se ha visto una gran importancia de la marca en la intención de compra del consumidor ante ciertos productos o cultivares. Esto lo determinó la Universidad de Cornell. Y entonces es como les estoy comentando que ya no solo con los productos que están en el supermercado, la pasta de dientes, el shampoo, cualquier otro productos tecnológicos, todo lo que consumimos nosotros diariamente, sino que antes se creía que efectivamente el consumidor, la marca no hacía ninguna diferencia cuando adquiría productos agrícolas. Pero ahora se ha visto que efectivamente sí, o sea, está cumpliendo un papel muy importante, ¿verdad? Al igual que los otros productos. Aquí tenemos, por ejemplo, la famosa, no sé si la han visto, la famosa Pink Lady, que fue la primera manzana comercializada con marca bajo un sistema cerrado. Se desarrolló en Australia, es muy vieja, en el 89, sin embargo, Pink Lady se sigue produciendo y se sigue vendiendo bajo esquemas cerrados, que ahora voy a explicar un poco de los esquemas, y bajo la marca, ¿verdad? La marca Pink Lady. Otras marcas bastante famosas son el Santa Sweets, ¿verdad? Que hace una referencia a Santa Claus, ¿verdad? Que fue el primer tomate uva también comercializado con marca, y el famoso Kumato, que es el primer tomate negro también comercializado con marca, para que ustedes vean cómo efectivamente ya eso causa una diferenciación en el consumidor. En cuanto a indicaciones geográficas y denominaciones de origen, tenemos que son un tipo de marca, ¿verdad? En donde las particularidades y cualidades específicas de los bienes y servicios
que protege se deben exclusivamente a una zona geográfica o a otras características de producción. Aquí podemos ver, por ejemplo, toda la serie de denominaciones de origen e indicaciones geográficas que tiene México, por ejemplo, que es un país también en el cual se ha desarrollado muchísimo este tema y han logrado obtener muchas ventajas competitivas a través del tema de las denominaciones de origen. Y ahí tenemos productos tan variados como chile habanero, el famoso tequila, cerámica, por ejemplo, cerámica de la famosa cerámica de Talavera, y el mezcal, también café, ¿verdad? Todos estos productos son producidos a través de esquemas de protección por indicaciones geográficas o denominaciones de origen, lo cual les da un valor agregado. Cuando se habla de propiedad intelectual en la agricultura, definitivamente hay que hablar un poco sobre lo que se llaman los esquemas cerrados de comercialización, porque precisamente la protección de la propiedad intelectual es la que hace posible los esquemas cerrados de comercialización. Entonces, lo que se hace a través de esto es tratar de que grupos pequeños de productores y lo que se denomina variedades club tratan de producir productos con unas características muy específicas, con marcas y con cualquier otro tipo de derechos de propiedad intelectual para proteger efectivamente esos productos, ¿verdad? Entonces es un esquema que crea grupos comerciales de reproducción, ¿verdad? Restringida, también puede ser en flores o en frutas, ¿verdad? Y que es un sistema que está basado en la exclusividad para controlar la producción, no saturar mercados, mantener la calidad y mantener también los buenos precios. Claro, es obvio que para poder entrar dentro de ese esquema, tiene que haber obviamente derechos de propiedad intelectual que permitan hacer eso, y los productores pagan ciertos cánones o royalties para poder ingresar a esos grupos o a esos clubes. Lo que pasa es que obtienen muchos réditos al poder obtener precios mucho mejores en la producción y comercialización. Ahora, ¿cómo lograr que efectivamente todo lo que hemos hablado, el tema del entorno difícil, de cómo la innovación causa un impacto en un sector específico y lo hace salir adelante, con la confluencia de varios factores definitivamente? O sea, nosotros no podemos creer que solo por el hecho de tener derechos de propiedad intelectual vamos a obtener ese desarrollo y esa innovación. O sea, es una suma de varios factores. Y esto es muy importante para la política pública. Debe haber entonces mayor investigación y desarrollo en el área agrícola para desarrollar más innovación. Debe haber incentivos y políticas públicas. Debe haber un marco regulatorio claro, o sea, tiene que haber normas específicas, tiene que haber acceso a la justicia en el caso de incumplimientos e infracciones. Pero sobre todo, y esto yo estoy absolutamente convencida después de haber trabajado por muchísimo tiempo con grupos de productores en prácticamente todo el mundo, tiene que haber organizaciones de productores fuertes y empoderadas. O sea, los países y los lugares donde uno ve que esto funciona y que esto efectivamente causa los resultados positivos que queremos ver, es porque hay organizaciones de productores muy fuertes que están cohesionados, que trabajan en conjunto. Y sobre todo un cambio de cultura, ¿verdad? Tenemos que tener un cambio de cultura que cuesta muchísimo en América Latina. Hemos estado trabajando en proyectos con el IICA, por ejemplo, el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, mostrando casos de éxito, mostrando cómo efectivamente en nuestros países los derechos de propiedad intelectual logran a través del uso sistematizado de todo y de esta confluencia de factores impactar positivamente en los sectores. En el caso, por ejemplo, más específico de Costa Rica, nosotros tenemos, por ejemplo, una variedad de papaya muy exitosa que prácticamente ha transformado todo el sector.
basado en una variedad, ¿verdad? En una nueva variedad que posee muchas características y es a través de esa innovación y esa protección de la propiedad intelectual que se ha logrado impactar a un grupo de productores que se han visto beneficiados. Entonces, ya para concluir, la protección de la propiedad intelectual podría dar un valor agregado a los productos agrícolas, ser una herramienta para el desarrollo de mercados, brindar mayores ingresos económicos a los productores y sobre todo incrementar el deseo por la calidad tanto en el productor como en el consumidor. Y bueno, aquí termino. Les agradezco muchísimo la atención y estoy dispuesta a responder cualquier consulta. Muchísimas gracias. Muy bien. Muchas gracias, Silvia, por ser respetuosa del tiempo. Muchas gracias por tan importante ponencia. Silvia nos ha hecho un recorrido por toda la propiedad intelectual, las principales figuras, ¿no? La propiedad industrial, derecho de autor, protección sui generis, que también existe y que va a ahondar precisamente también nuestro siguiente panelista. Y también nos ha hecho ver la importancia, los beneficios del uso de la propiedad intelectual, pero también nos hace una reflexión y con esta frase me quedo, ¿no? No solamente basta con este reconocimiento, sino también es importante que existan organizaciones de productores fuertes y empoderados, ¿no? Y que esté en sus manos poder hacerlo. Muchas gracias, Silvia. Ahora a continuación, continuando con el programa, vamos a ceder la palabra a Alfonso Rivera, quien es líder de la Unidad de Propiedad Intelectual y socio en Tobar ZBS. Su práctica profesional abarca la gestión y manejo de portafolios de marcas de compañías locales e internacionales. Dirige el área de registro de variedad vegetales ante el SENADI, antes IEPI, y ha diseñado y participado en las campañas contra la piratería de rosas en Ecuador, inspeccionando fincas con las autoridades para verificar el pago de regalías por la propagación de rosas. También ha asesorado despachos jurídicos de otros países en esta materia. Por favor, Alfonso, adelante con tu ponencia. Gracias, Nicolai. Buenos días con todos. En primer lugar, quiero agradecer al Indecopi por esta invitación. Para mí es un honor poder colaborar con ustedes. El Indecopi es sin duda una institución reconocida a nivel internacional y es un ejemplo en América Latina de funcionamiento de oficinas de propiedad intelectual. Adicionalmente, quiero decirles que estoy muy contento, estando en Quito, Ecuador, de ver una cantidad tan importante de asistentes y muchos de ellos, por lo que estaba leyendo en el chat, de zonas fronterizas del Ecuador. Veo que hay gente de Tumbes, de la región de Piura, de la región de Amazonas inclusive, así que un saludo especial a todos los participantes. Yo voy a compartir en estos momentos mi pantalla. Denme un segundo. Estoy tratando de compartir. Y ya. ¿Me pueden confirmar, por favor, si la ven ahí? Sí se aprecia, Alfonso. Perfecto, muchas gracias. Entonces, bueno, lo que se me ha encargado a mí el día de hoy es hablarles un poco del impacto de la propiedad intelectual en el sector agrícola ecuatoriano. Y fundamentalmente yo me voy a enfocar en el tema de la floricultura, que ha servido tanto al Ecuador y que puede ser un ejemplo para otros países. Pero no estaría de más empezar, y estando más que nada con una audiencia en su mayoría peruana, hacer notar, para empezar, que también países como Perú se han beneficiado, por ejemplo, de la agricultura, de la agroexportación, que duda cabe toda nuestra región. Perú es uno de los principales exportadores de productos agropecuarios, es uno de los principales exportadores si no es el primero, si mal no me equivoco, de espárragos, de uvas, de aguacate o palta, como se llama acá. Y en el caso ecuatoriano vamos a hablar del sector florícola, como les dije, vamos a hablar concretamente de la industria de las rosas y les voy a explicar cómo la propiedad intelectual ha sido de beneficio para que se pueda conseguir este objetivo. El mercado de las rosas. Antes que nada les quiero explicar de manera breve cómo funciona el mercado de las rosas. Y podría decirles que funciona un poco, para entender y entrar en materia, funciona un poco como el mercado de la moda. No es que uno puede sembrar, o podría eventualmente, pero no funcionaría bien un negocio de rosas si uno siembra cualquier rosa. El mercado, los países que más demandan rosas, requieren rosas con características especiales. Hay mercados, por ejemplo en Rusia, quieren una rosa de un color determinado.
En Asia les gusta, por ejemplo, con el tallo de un tamaño distinto al ruso. En Estados Unidos quieren, digamos, rosas con tamaños más grandes, sin espinas. Para poder tener éxito, para poder tener una industria efectiva, floreciente, nunca mejor dicho esta palabra, necesitamos que hayan expertos, que hayan creadores, a los que les llamamos obtentores o fitomejoradores, que creen y vayan haciendo un trabajo constante de estudio para lograr crear las variedades que el mercado está demandando. Por eso les decía al inicio que es un poco como el mercado o el negocio de la moda, ¿no es cierto? Porque el mercado te dice un poco lo que con el tiempo ciertos países están demandando, qué tipos de colores de rosas les gusta en determinado mercado, y eso va variando con el tiempo. Dicho eso, quiero contarles que los mayores exportadores de flores a nivel mundial son de largo Holanda, que tiene una gran cantidad de variedades distintas. Colombia tiene el 16% del mercado mundial, Ecuador el 10%, Kenia y Etiopía también tienen un porcentaje menor, pero también están entre los países que mayor cantidad de flores exportan al mundo. Costa Rica y México también aparecen en el top 20, con porcentajes menores, pero están de nuestra región, quiero decir. La importancia del sector florícola en el Ecuador. Imagínense que genera 110,000 empleos, que Ecuador exportó en el año 2019 más de 800 millones de dólares únicamente en el sector florícola, y que es el cuarto producto de exportación del país. Representa un 4% total de las exportaciones. Tomemos en cuenta que Ecuador tiene como mayor producto de exportación el petróleo, digamos que ocupa un porcentaje importantísimo. Entonces, luego del petróleo tenemos 3 productos, que son el banano, el camarón, y en tercer lugar vendrían a ser las flores, nuestro principal producto de exportación a nivel mundial. Pero en nuestra región, concretamente en la comunidad andina, no solo Ecuador es un importante competidor en el mercado mundial de flores, como les decía, también Colombia. Colombia, he revisado las cifras de ellos, también genera el mercado florícola 135,000 puestos de trabajo, es el cuarto producto de exportación también de ese país, y esto es tan importante para ellos que el gremio de productores y exportadores de flores, junto con el gobierno colombiano, han creado la marca país Colombia Tierra de Flores. ¿Qué requiere el sector florícola para poder surgir, para poder crecer? Como les decía hace un momento, variedades nuevas que el mercado esté demandando, variedades que rindan más. Es decir, normalmente la vida útil de una planta de rosa es de 7 años aproximadamente. Entonces se pueden hacer creaciones y crear genéticamente plantas que rindan más, que en esos 7 años produzcan más flores para que sea más rentable el negocio. Y a nivel de colores, miren ustedes, por ejemplo, en la foto que están apreciando en estos momentos, es un color no muy conocido, es un color que no se ve mucho en nuestra región, en América Latina, pero que en determinados mercados específicos a nivel mundial se requiere. Alguien tiene que crear eso. Tienen que ser también variedades resistentes que puedan sobrevivir a plagas que existen en determinados lugares, y variedades especiales, como les decía, la que requieran con tallo más corto, tallo más largo, sin espinas, con más hojas, lo que cada quien o cada parte del mercado mundial requiera. Quiero decirles además que si bien les comentaba que Ecuador y Colombia son los líderes en la producción de rosas en la región y están en el top 3 de los mayores exportadores de rosas del mundo, Perú tiene una zona y tiene condiciones para el cultivo de rosas, y es en la zona que está cerca de Huaraz, en el departamento de Ancash. Lamentablemente, por alguna razón, aún no se han hecho todos los pasos que hay que hacer, por eso es importante tomar nota de lo que se puede hacer para tener éxito, porque probablemente Perú sea a futuro un competidor también en este mercado. Pero en definitiva, les decía yo que qué se requiere para ello, para que pueda florecer o para que pueda crecer el sector florícola: protección a los obtentores. Porque les había dicho que para tener éxito en el mercado internacional exportando flores, tienen que crearse variedades con estas características, ¿no es verdad? Entonces hay gente, hay empresas que invierten tiempo, tecnología, su trabajo, sus investigaciones, hasta lograr desarrollar una variedad que, como se diga, logre introducirse en el mercado, logre estar de moda de alguna manera. Para que eso funcione, hay que proteger a estos creadores, hay que proteger a los obtentores, y para eso está el sistema de propiedad intelectual. Dentro de la comunidad andina, los países que le conformamos, que somos por hoy Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia, tenemos la decisión 345,
del año 1993, que regula los temas relacionados con obtenciones vegetales. Los objetivos son básicamente reconocer y garantizar la protección de los derechos del obtentor mediante el otorgamiento de un certificado obtentor, fomentar las actividades de investigación en el área andina, fomentar las actividades de transferencia de tecnología al interior de la subregión y fuera de ella. ¿Qué es lo que se logra con el sistema de propiedad intelectual? Estimular a la gente a crear nuevas variedades. Por ejemplo, en el caso de las rosas, hacer todos los estudios que hagan falta para lograr tener una variedad estable, que cumpla con los requisitos y que además sea lo que el mercado demande. Si se cumplen todos los requisitos, las oficinas locales, puede ser el SENADI del Ecuador o el INDECOPI en el Perú, otorgarían un certificado de obtentor al titular de esa variedad, que le va a permitir, por una cantidad de años determinados, explotar su variedad. Es decir, que todo aquel que quiera sembrar esa rosa, propagarla con fines de exportación, le tenga que pagar unas regalías. Es decir, esa persona va a sentir que todo su esfuerzo, todo el trabajo de investigación que hizo para lograr una variedad que esté dentro del mercado y que sea, digamos, de acuerdo a la moda, se ve recompensado con el pago de regalías. De esta manera el sistema busca proteger, compensar y fomentar la creación, concretamente aquí, de nuevas variedades. Los requisitos fundamentales para la protección de una variedad son que ésta sea nueva, que no se haya explotado comercialmente antes, que sea distinta, es decir, que se diferencie de cualquier otra que ya exista o que fuese comúnmente conocida, que sea homogénea, es decir, que sea suficientemente uniforme en sus caracteres esenciales, que esta variedad, por ejemplo, de rosas en este caso, digamos que se mantenga igual en cuanto a color, tamaño del tallo, si es que tiene o no espinas, se mantengan esas características. Que sea estable, que sus caracteres esenciales se mantengan inalterados de generación en generación, es decir, que con el paso del tiempo se logre que estas variedades conserven sus características. Es decir, que con el paso de los años, las generaciones de esta variedad mantengan el color, la característica del tallo de la que habíamos hablado y demás. Adicionalmente, es un requisito que existe una designación varietal. Tiene que ser genérica, no puede ser objeto de registro de marca, con lo cual toda variedad vegetal tiene un nombre genérico y adicionalmente tiene una marca registrada, es decir, está protegida por dos derechos. Cuando uno va a cobrar las regalías sobre una variedad, cobra sobre la designación varietal, sobre esa variedad vegetal, y adicionalmente tiene una marca con la que se comercializa y es conocida a nivel mundial cada una de las variedades. Es importante saber también que existe una protección provisional para el obtentor. Como de lo que les acabo de contar, ustedes pueden imaginarse que el proceso para obtener un título que te proteja, sea del SENADI en Ecuador o del INDECOPI en Perú o de la oficina que sea en América Latina, para lograr ese título se requieren cumplir con estos requisitos que mencioné y como ustedes imaginan, hay que hacer un depósito de muestras, hay que ver el crecimiento de las variedades, esto toma tiempo. Entonces existe una cosa especial que se llama la protección provisional entre que se presenta la solicitud y entre que te conceden el certificado de obtentor. Con lo cual, si tú eres una persona que ha desarrollado una variedad, puedes ya tener una protección provisional limitada antes de que te den el certificado definitivo. Entonces tú podrías evitar, por ejemplo, que algunas personas usen o se beneficien de tu variedad sin contar con la respectiva licencia, autorización o el pago de regalías. Entonces tú ya puedes estar protegido por ese lado. Lo que no puedes hacer es iniciar una acción de daños y perjuicios. Esta solo la puedes interponer cuando ya cuentas con el certificado de obtentor. El obtentor puede impedir básicamente la producción, reproducción, multiplicación o propagación, la preparación con fines de reproducción, la venta o cualquier otro acto que implique la introducción en el mercado, la exportación, la importación y la posesión con todos los fines anteriores. En términos generales, yo lo que les quiero contar ahora es el tema de podemos decirlo en lenguaje coloquial, de la piratería de rosas. Es algo que normalmente no nos imaginamos, ¿no es verdad? Antes lo más conocido para nosotros cuando escuchábamos la palabra de uso común, piratería, hablábamos de, no sé, piratería de libros, piratería de discos, que hoy casi ya ha desaparecido por la tecnología, o piratería de películas, que también ha desaparecido, porque ahora las películas las vemos a través de streaming. Pero existe protección de rosas. ¿Qué es lo que sucede? Poder copiar una variedad, por decirlo de alguna manera, es tan fácil como cuando antes la gente copiaba la música de un CD, ¿no es cierto? Compraba un CD original y podía hacer 20 copias, cometiendo una violación de propiedad intelectual, y vendía CDs piratas, lo que se llama vulgarmente, a un precio mucho menor, violando los derechos de autor.
En el caso de las variedades vegetales, también es muy sencillo. De una sola variedad, alguien con un mínimo de conocimiento puede hacer un corte, sembrarlo en una mini plantita que se llama, y desarrollar la misma variedad, y puede hacer muchísimas copias. De una planta de rosa puede hacer muchísimas copias, y si lo hace de manera particular, sin reconocer los derechos, está cometiendo una violación de propiedad intelectual. Por eso podríamos hablar de piratería de rosas. Porque como les había explicado, si hay alguien que ha desarrollado esa variedad, tiene derecho a recibir una compensación para que tú explotes esas rosas, para que hagas copias y las vayas a exportar. No simplemente se trata de sembrarlas o reproducirlas a partir de la variedad que tú tengas en tu finca o en tu casa. El obtentor no puede accionar, no puede iniciar una acción antipiratería cuando se trate, por ejemplo, del ámbito privado. Es decir, tranquilos, quienes tengan rosas sembradas en su jardín, no es que un obtentor va a ir a hacer una acción antipiratería con Indecopy porque en tu jardín tengas un par de plantas de rosas ornamentales para adornar tu jardín. Por ahí no va la cosa. Si es a título experimental o si es para la obtención o explotación de una variedad nueva, excepto es una variedad esencialmente derivada. Pero eso es una materia que luego, si nos da tiempo, lo vamos a mirar. Y ahora yo les quería contar lo que ha venido sucediendo en el Ecuador. Hace algunos años, después de todo lo que les he contado, lo que se tuvo que hacer fue una campaña educativa. La zona florícola por excelencia en Ecuador es una región que está alrededor de Quito, cerca de la provincia de Pichincha, en parte en la provincia de Pichincha, que es como decir el departamento del cual Quito es la capital, para decirlo, digamos, en términos peruanos. Y en toda esta zona, alrededor de la zona, ustedes pueden encontrar que hay sembríos de flores por todo lado, especialmente de rosas. Lo mismo ocurre en el sector alrededor de Bogotá. Es decir, aparentemente estamos en una situación geográfica muy parecida y en una altura también muy parecida, 2.600, 2.400 metros sobre el nivel del mar. Aparentemente, las condiciones de la Tierra, la altura, la alineación solar, porque estamos cerca de la línea de la mitad del mundo, permiten que se den las condiciones ideales para que salgan unas rosas de una calidad impresionante. Ya les he mostrado yo algunas fotos de rosas al inicio de la presentación. Entonces, existen los obtentores vegetales que vienen al Ecuador, algunos son ecuatorianos, pero la gran mayoría son extranjeros, que con el uso de tecnología y muchos estudios logran hacer variedades que estén de moda. Y las ponen a disposición de los agricultores, de los floricultores, para que las siembren, las reproduzcan y luego las puedan comercializar. Para ello hay que pagar unas regalías. Es parte de una inversión. Entonces, se pueden imaginar ustedes al inicio, hace algunos años en realidad, hace unos 10 años por el estilo, algo así, existieron muchos florícolas, muchas personas en fincas que empezaron a coger una rosa y copiarla, como les decía de alguna manera, hacer copias de la rosa y sembrarlas en grandes cantidades, sin informarse, sin pagar ningún derecho, sin tener un contrato de regalías. Entonces les empezó a informar y luego se tuvo que iniciar acciones antipiratería, acciones de defensa de los derechos de propiedad intelectual. En ese entonces la institución ecuatoriana se llamaba IEPI, el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual. Hoy se llama SENADI, es el Servicio Nacional de los Derechos Intelectuales. Y con ayuda de ellos, de la Policía Nacional, tuvimos que empezar a hacer visitas a las fincas, tuvimos que empezar a hacer conteos, verificar con un perito qué tipo de variedades estaban explotando para comercializar, para así enseñar y demostrar que el negocio debía funcionar de manera formal y legal. No se podían exportar rosas que no paguen las regalías. Estaríamos rompiendo el mercado, estaríamos destruyendo esto tan bueno que es lograr incentivar que la gente produzca nuevas variedades. Al principio fue muy duro, hubo muchas fincas que o no tenían conocimiento o también a veces gente que sabe que está haciendo algo medio ilegal y se hace de la vista gorda. Pero hicimos muchísimos operativos a nivel nacional y hoy es muy común que los floricultores en Ecuador sepan que para sembrar tienen que, digamos, pagar regalías previamente o llegar a acuerdos con los obtentores para poder hacer las cosas de manera local. Eso ha servido mucho, eso ha servido para que los floricultores ecuatorianos se capaciten, reciban directamente de los obtentores las variedades originales de muy buena calidad. Y adicionalmente también ha ayudado mucho a formalizar en otros aspectos, porque yo les puedo contar por mi experiencia que cuando acudíamos a las fincas de rosas hace 10 años, a esas informales, a esas que no sabían que debían pagar regalías o no lo hacían, encontrábamos también niños trabajando en plantaciones que no deberían estar trabajando y peor aún con el uso de pesticidas y químicos.
Encontrábamos empleados trabajando en malas condiciones que no tenían una afiliación a la seguridad social que es obligatoria en el Ecuador y muchas cosas por el estilo. Hoy, para mí es un gusto cuando visitamos fincas encontrar que en su gran mayoría las fincas son legales, las fincas no tienen niños trabajando ahí, tienen trabajadores a los que se les paga todos sus derechos de manera legal, se los afilia a la seguridad social, se les hace cumplir los horarios establecidos por la ley y en general el negocio funciona mejor. Y hoy el mundo también es consciente de este tipo de cosas y para comprar tus variedades, para comprar tus rosas con otros productos, el mercado internacional, en especial en Europa y en Estados Unidos, quiere saber y quiere tener información de que tú haces las cosas de manera legal, que pagas regalías, que no tratas mal a tus empleados, que no hay explotación de menores de edad, con lo cual ha empezado a funcionar muy bien el mercado de las flores ecuatorianas gracias a ellos. Obviamente seguimos haciendo acciones de verificación. Siempre hay por ahí personas que aprovechan de no hacer las cosas de manera correcta y ya no solo causan un perjuicio al obtentor, al que creó la variedad, que sí le perjudican al explotar sus variedades sin el pago de regalías, sino también al floricultor ecuatoriano que hace las cosas bien, que hace las cosas legal, que exporta una rosa, pero que está pagando sus impuestos, que está pagándole bien a los empleados, que está pagando las regalías. Entonces, obviamente, si aparece un competidor ilegal que no cumple con todo esto, puede ofrecer su rosa más barata al exterior, puede vender su rosa más barata a Estados Unidos, y eso no está bien. Entonces hay que corregir esas cosas, hay que hacer acciones antipiratería, hay que llegar con operativos especiales para que todos se pongan en orden en beneficio del obtentor y de los floricultores legales que hacen un gran sacrificio para que el mercado funcione de manera correcta. En definitiva, y a manera de conclusiones, yo les quiero entonces resumir que el sistema de propiedad intelectual contribuye a que exista mayor innovación e inversión en el fitomejoramiento, que haya más y mejores variedades para el mercado, que haya un aumento de los ingresos de los agricultores o floricultores y que exista un desarrollo mayor de los mercados internacionales, que sin duda es lo que nuestros floricultores y agricultores en general necesitan. Nuestros mercados no son lo suficientemente grandes como para que sea tan rentable entrar a los negocios. Tenemos que seguir entrando a los mercados internacionales y para ello debemos cumplir con todo el aparataje legal nacional e internacional. Hacer las cosas de manera correcta. Y esto, como yo que les decía al inicio, es un ejemplo de cómo el sistema de propiedad intelectual sí puede beneficiar al sector agrícola o floricultor. En el caso ecuatoriano, como les digo, gracias a todo este sistema que se ha venido realizando en conjunto con las autoridades y a la protección legal que existe en la legislación nacional, en el denominado Código Ingenios hoy por hoy en Ecuador, que es nuestra legislación en materia de propiedad intelectual, y la decisión 345 de la Comunidad Andina, que también rige en Perú, nos ha servido para que el mercado crezca, para que el mercado genere tantas fuentes de trabajo y sea un motor importante para la economía ecuatoriana y una generación importante de divisas. Eso es todo lo que les quiero decir por ahora. Estoy abierto a recibir preguntas de ustedes en este evento, pero también les dejo mi correo electrónico por si hubiera alguna duda o alguien quiera hacer alguna consulta específica. Con el mayor gusto los podemos ayudar. Muchas gracias. Muy bien, estimado Alfonso, muchas gracias también por tu participación, muchas gracias por haber sido respetuoso del tiempo y sobre todo hemos tenido un recorrido y esta experiencia muy bonita en el sector florícola en el Ecuador y de qué manera pues la propiedad intelectual ayuda a que el negocio funcione mejor. Me quedo con esa frase final que mencionabas, ¿no? Que el respeto a la propiedad intelectual hace pues de que las cosas funcionen bien. Muy bien, muchas gracias. Ahora vamos a pasar a la ronda de preguntas. Pedimos por favor a Silvia también que pueda encender su cámara. Muchas gracias. Y bueno, de ambas exposiciones nos gustaría poder conocer alguna, de repente, experiencia cercana que hayan podido tener en torno a de qué manera pues los productores agrícolas son beneficiados gracias a la propiedad intelectual, al respeto a la propiedad intelectual. De repente algún caso que de repente por ahí empezaron a recordar, ¿no? De sus países. Por ejemplo, a mí me faltó mencionarles que en esta semana precisamente hemos tenido una muy bonita experiencia en Loreto. Se ha hecho entrega de 270 registros de marcas colectivas a diferentes productores, a diferentes agrupaciones de artesanos y juntamente con ello también se ha hecho la entrega de 17 marcas de certificación al gobierno regional de Loreto.
¿no? Entonces, experiencias como esta de verdad nos llena de orgullo y vemos que de alguna manera cumplimos ese rol, ¿no? De poder ayudar a que estas agrupaciones tengan un signo distintivo, tengan una marca que les va a ayudar a posicionar sus productos o servicios en el mercado. De repente empezamos con Silvia, de repente alguna experiencia cercana donde se haya visto reflejada pues el beneficio de la propiedad intelectual en los agricultores. Sí, claro. Bueno, yo puedo tener muchos ejemplos porque como les digo, yo trabajo mucho con institutos de investigación agrícola públicos y hacemos mucho estudio de casos, todo. Recuerdo, por ejemplo, un ejemplo no muy cercano, pero digamos en Argentina, por ejemplo, un estudio de caso que nosotros hicimos sobre una cosechadora de algodón que digamos, se desarrolló en el Instituto de Investigaciones Agrícolas, creo que se llama el INTA o el INIA de Argentina, no me acuerdo cuál es la denominación, pero el tema es cómo definitivamente esta cosechadora de algodón, ¿verdad? Que fue diseñada específicamente para las necesidades de los productores de algodón de Argentina, cambió completamente digamos, ese sector. Recuerdo, por ejemplo, que se podían hacer incluso hileras de algodón mucho más estrechas, ¿verdad? Y entonces puedes sembrar, digamos, en hileras mucho más, o sea, en una hectárea puedes sembrar mucho más plantas de algodón y obviamente eso hace que incremente tu producción, ¿verdad? Y entonces esa cosechadora está protegida por medio de una patente. Y como les digo, lo importante es cómo esas invenciones cambian los sectores específicos. Y después traté de decirles someramente el caso que para mí es emblemático en mi propio país, en Costa Rica, una variedad de papaya que nosotros tenemos, que prácticamente, bueno, nosotros empezamos en este proyecto en el 2004, imagínense, en el 2004. O sea, es un proyecto que tiene 17 años y es una variedad de papaya que está protegida por secreto realmente, porque en aquella época este caso es súper interesantísimo, incluso yo escribí este caso, está documentado, ¿verdad? Y lo he presentado también internacionalmente varias veces, porque cuando este caso empezó en Costa Rica no se podían proteger las variedades vegetales en el sistema como está explicando Alfonso. Y entonces lo que se hizo fue proteger por secreto industrial, por eso a mí me gusta presentar todos los tipos de derechos de propiedad intelectual y cómo es posible obtener protección de una variedad de posibilidades, ¿verdad? Entonces, esto lo que se hizo fue que se protegieron las líneas parentales de esta variedad por secreto industrial y yo he podido ser testigo de cómo un sector muy reprimido de productores locales pequeños, ¿verdad? Han pasado de ser pequeños productores que producían variedades criollas, ¿verdad? Todos sabemos que las variedades criollas no tienen no tienen el mismo sabor, no tienen las mismas características, no tienen una serie, o sea, son más caras incluso de producir, no tienen homogeneidad. Entonces, yo he podido ser testigo de cómo ese grupo de productores, que era un sector reprimido, pequeños productores y todo, han pasado a través de la organización, como te decía, que es muy importante. Bueno, ahora podemos hablar de la Cámara, por ejemplo, podemos hablar de la Cámara de Papayeros de Costa Rica, que antes no existía, y cómo ese sector se ha transformado en un sector incluso para hacer exportación de papaya, transformación de la papaya, o sea, se vende la papaya enlatada, ya incluso procesada, ¿verdad? O sea, son 17 años de un proyecto donde usted le ve el cambio completamente a los productores, totalmente en su estilo de vida, en sus negocios, en sus fincas.
que ya no son pequeñas parcelas, sino que ya son fincas más grandes, cómo pueden hablar de exportar, cómo, o sea, para mí es algo maravilloso. O sea, para mí eso, o sea, la transformación de un sector, incluso en número de hectáreas sembradas en Costa Rica, y estamos ya hablando incluso de que Islas Canarias quieren esa variedad, ¿verdad? Y que estamos tratando incluso de hacer un proyecto de, digamos, con características digamos, de ayuda humanitaria, ¿verdad? Porque ustedes saben que está ese volcán en La Palma que ha causado una gran destrucción y hemos sido contactados para ver de qué manera se puede transformar cuando esto termine la producción de esas islas a usar esta papaya. O sea, son infinidad de cosas que suceden, todo a partir de un derecho de propiedad intelectual. Entonces, bueno, yo pues quería dejarlos con ese mensaje y como te digo, tengo varios, pero sí puedo ser testigo de cómo un sector totalmente se transforma. Muy interesante, muchas gracias, Silvia. Alfonso. Sí, Nicolai, además del caso que les comenté de éxito de las rosas en general en Ecuador, hay el caso de la Andi Mora. Es un tipo de mora que existe en el Ecuador que se ha ido desarrollando, creando y resuelve algunos problemas. Por ejemplo, al inicio teníamos un problema que los cultivadores, cuando iban a cultivar la mora, por ese tipo de espinas que tiene, tenían muchos problemas y se terminaban con las manos destruidas realmente y ya no la querían cultivar. Entonces se ha logrado desarrollar una variedad que ya no tenga ello y es mucho más beneficioso, entre otras características, ¿no? Ahora, hay todo un tema sobre el Andi Mora. Si alguien quiere profundizar, les puedo recomendar en YouTube. Hay un video de la UPOF que se llama Protección de Obtenciones Vegetales en Ecuador y ahí les puede aparecer el caso completo y el desarrollo de lo que ha ocurrido con la Andi Mora en el Ecuador, con este tipo de mora. Interesante caso. Acá hay una pregunta de nuestro amigo Jorge Morales. Nos dice, en la experiencia ecuatoriana o de Costa Rica, ¿el gobierno ha impulsado el desarrollo de la agricultura con infraestructura, créditos u otras formas, tomando en consideración la formalidad de los agricultores y la defensa de sus derechos de propiedad intelectual? En el caso de Ecuador, bueno, hay, dependiendo de las épocas y los gobiernos, alguna que otra ventaja. Es decir, pero como ocurre generalmente en nuestros países, no hay suficientes recursos para ellos y es más bien de una inversión privada, ¿no es cierto? Es el sector privado el que acude a conseguir un crédito privado o conseguir inversores extranjeros para comprar la tierra y sembrar las rosas, en el caso comercial. Lo que ha habido es en momentos especiales, que hemos tenido momentos difíciles en el país, que por protestas, por ejemplo, se cerraron las vías y las rosas, que es un producto muy sensible, por ejemplo, dejaron de exportarse y se dañan. Es decir, tú no puedes guardar la rosa mucho tiempo. Se daña si no la exportas rápidamente, si se cortaban las vías en unas épocas complicadas que tuvimos en el país concretamente. Entonces, ahí se buscaba alguna forma de ayudar o ayudarlos en la reducción de impuestos o algo, porque fueron momentos muy complicados. Pero en líneas generales, no. Ojalá se pudiera, digamos, ayudar más a los agricultores en líneas generales, pero es algo por la característica de nuestros países y siempre la carencia de recursos es complicado. No podría decir que es que el Estado o el gobierno se encarga de ayudar mucho. Hace algo, pero no lo suficiente. Es decir, más la iniciativa privada a través de créditos privados y ayuda de terceros que logra, digamos, sacar adelante ese tema de agricultura y floricultura. Gracias. Silvia. En el caso nuestro es, bueno, obviamente sucede también como explica Alfonso, pero yo sí he visto, digamos, un cambio en la mentalidad de los gobernantes en relación con este tema, sobre todo en los temas de acceso a créditos, digamos, blandos y todo eso, a través de un sistema que nosotros llamamos sistema de banca para el desarrollo. O sea, hay digamos, créditos blandos, pero lo que quiero hacer una relación con el tema de propiedad intelectual es cómo efectivamente hay un cambio de cultura y un cambio de mentalidad en el sentido de que se favorecen proyectos en los que de alguna manera pudiera, digamos, consolidarse temas de propiedad intelectual, ¿verdad? Que le brinden ventajas competitivas a los productores. Digamos, recuerdo en este momento, por ejemplo, un crédito grande que se dio, por ejemplo, a un tema de invernaderos inteligentes, como estaba yo comentando en mi presentación, sobre todo para hacer investigación y desarrollo, ¿verdad? O sea, cómo Banca para el Desarrollo
no solo le da los créditos específicos a los productores directamente, sino que da créditos para hacer investigación y desarrollo con los productores, ¿verdad? Porque este es un proyecto, por ejemplo, en el que se requiere la interacción y la ayuda y la asistencia de los productores específicamente, porque los invernaderos tienen que validarse, tienen que digamos, examinarse y ver a ver si funcionan o no. Entonces, ¿verdad? Se ha dado crédito en ese sentido. Y luego otro proyecto muy grande que se llama Agri-Innovación, que va a tener un financiamiento enorme de millones de dólares, ¿verdad? Que el gobierno está haciendo un gran esfuerzo, sobre todo para esto, para la agricultura de precisión, o sea, sobre todo para lograr que realmente el sector agrícola dé ese salto que se requiere para que responda a las nuevas necesidades que la competencia y que los mercados están obligándonos. Muchas gracias, Silvia. Bueno, ambas ponencias se ha visto los beneficios de poder utilizar la propiedad intelectual, la propiedad industrial, las marcas. Y claro, estos beneficios se dan en mayor diferenciación, mayor, digamos, confianza en los consumidores y sobre todo el uso exclusivo, ¿no? de una marca, por ejemplo. Y claro, Silvia también nos habló de que es importante que las organizaciones de productores estén más fuertes y empoderadas. De repente podrías ahondar un poquito más en este concepto, porque es importante hoy en día este empoderamiento, este trabajo asociativo de las agrupaciones, Silvia. Sí, mira, yo eso siempre lo comento en mis presentaciones, porque, bueno, en primer lugar, bueno, yo soy abogada, soy especialista en propiedad intelectual, sin embargo, he hecho mucho sobre derecho agroalimentario y he trabajado mucho con los productores. Y sí, lo dije en mi presentación y soy una abanderada de eso. Realmente uno ve una diferencia en todo tipo de beneficios, cualquier cosa, cuando los agricultores están organizados. Yo sé que es muy difícil porque yo he trabajado con organizaciones de productores y es muy difícil. Sin embargo, para mí no hay otra manera de salir adelante más que con la integración, con el trabajo conjunto, con tener metas comunes. O sea, definitivamente uno ve la diferencia. Hay sectores en que esto es muy difícil. Yo sé que hay grandes dificultades. Me parece que muchos agricultores, productores piensan, porque a veces estas organizaciones requieren, por ejemplo, que se paguen cuotas o que, ¿verdad? Porque realmente la organización tiene que vivir de algo, ¿no? Entonces, bueno, muchos agricultores me dicen, bueno, es que yo no tengo para pagar esas cuotas o, ¿verdad? Pero sin embargo, la gente tiene que ver los beneficios a largo plazo, los beneficios, o sea, a veces pagar una cuota me redunda en mayores ingresos, en mayor acceso a tecnologías, a información. Y entonces sí, me parece que eso es una cosa en la que el gobierno y también todas las instituciones públicas deben poner mucho énfasis, porque es muy difícil que este tipo de cosas causen beneficios, impactos positivos si no hay organización y sobre todo, como digo, organizaciones fuertes, empoderadas y ya les digo, hace una gran diferencia trabajar proyectos de investigación y desarrollo por ejemplo, con cooperativas bien establecidas, que tienen sus metas claras, que tienen, ¿verdad? En este caso, en el caso específico, por ejemplo, de Costa Rica, que el café es muy importante, ¿verdad? Todos saben que para nosotros el café es uno de nuestros productos estrella. Y cuando hacemos investigación, innovación, desarrollo, por ejemplo, cuando trabajamos con cooperativas que realmente están integradas y que están, como digo yo, empoderadas, hace una gran diferencia y se logran resultados increíbles. Así que yo creo que esa es la vía, ¿verdad? Definitivamente para cualquier cosa, pero sobre todo para poder hacer innovación y desarrollo que realmente impacte positivamente. Muchas gracias, Silvia. Y también Alfonso mencionó, el negocio funciona mejor al respetar la propiedad intelectual. Y es cierto, ¿no? Podemos registrar nuestras marcas, proteger nuestras marcas, pero se necesita de parte de la sociedad el respeto de esa propiedad intelectual, el respeto del uso de estos productos, digamos, vegetales o digamos, de las marcas. En tu experiencia, Alfonso,
¿De qué manera, digamos, las oficinas de propiedad intelectual vienen cumpliendo con este respeto, bueno, de alguna manera haciendo que la sociedad pueda cumplir con este respeto a la propiedad intelectual, o de qué manera, si existe una política, digamos, de propiedad intelectual en tu país, ¿no?, que pueda ahondar en el mayor respeto de la propiedad intelectual? Gracias, es muy interesante tu pregunta, Nicolai, es muy buena, porque sin duda alguna es fundamental el soporte y el apoyo de las oficinas de propiedad intelectual. En el caso peruano, yo siempre estoy siguiendo lo que hace el INDECOPI y me saco el sombrero de las buenas gestiones que hacen para ayudar y proteger la propiedad intelectual en todos los ámbitos. En el Ecuador tuvimos muy buenos años con el IEPI, que ayudaban sin duda a proteger en el caso concreto a obtentores para el tema de la floricultura y que sea todo legal el pago de regalías de obtenciones vegetales, pero debo decir con total sinceridad que tuvimos una etapa complicada política en los últimos años. Hubo un momento, no voy a entrar en detalles, pero una etapa de un régimen respetando las diferencias políticas, pero que creyó de alguna manera que la propiedad intelectual no era buena, que era exclusivamente para los grandes. Es lo que suelen decir los enemigos de la propiedad intelectual, ¿no? Que la propiedad intelectual solo era para los grandes, los millonarios. Y mira, en el caso de las variedades vegetales, tú puedes decir, sí, es correcto. Podríamos pensar que en Ecuador la gran mayoría de obtentores son extranjeros. Pero si no los protegemos como se los venía protegiendo y no hacemos acciones para que no les pirateen, para decirlo en términos coloquiales, simplemente esas variedades buenas y modernas, las que quiere el mercado, no vendrán al Ecuador. Irán únicamente a Colombia, que es nuestro competidor directo en el mundo, y entonces no hemos ganado nada. Si no protegemos, así sea al ecuatoriano, al peruano, al europeo, no gana nadie. Hubo, de hecho, en ese ámbito una demostración. Hubo una corriente en un sector floricultor en que con esta corriente política que nos estaba gobernando, entonces que no pagar regalías y no tener que pagar a los pintores, pues bueno, se empezó a analizar y lo que iba a pasar es si no se hacían acciones legales suficientes para ordenar y que todas las variedades vegetales de rosas sean legales, que se iban a empezar a hacer acciones antipiratería en los puertos de llegada o en los aeropuertos de llegada. Entonces, esos floricultores que se iban a esforzar en Ecuador para sacar su variedad, invirtiendo tiempo, dinero, por este hecho de creer que no debían cumplir con la propiedad intelectual, se iban a encontrar con una barrera porque sus plantas, sus flores iban a ser agarradas en los aeropuertos de Estados Unidos de Europa, iban a ser destruidas. Entonces, al final del camino, lo que nos damos cuenta es que el sistema de propiedad intelectual es para el bien de todos. No hay que tenerle miedo. Coincido plenamente con todo lo que ha dicho Silvia. Tienen que agruparse, tienen que haber gremios, hay que potencializarlos, pero también hay que capacitarlos para que sepan cómo funciona el sistema de propiedad intelectual y no le tengan miedo. No te escuchamos ahí. Nicolai, Perdóname, sí. Sí. Bueno, en el Perú nosotros pues hemos de alguna manera impulsado una política nacional de propiedad intelectual entre diversos ministerios y también organizaciones. Y claro, estamos enfocándonos en tres aspectos, ¿no? Un primer enfoque preventivo, donde de alguna manera se ha creado fascículos para estudiantes de educación secundaria, de primero a quinto grado de secundaria. Hemos capacitado a docentes, alumnos, pero también hay un enfoque persuasivo en la cual realizamos campañas, fomentos de la protección de la marca. Hoy en día estamos, por ejemplo, teniendo una campaña Protege tu sueño, registra tu marca, con mucho éxito. Estamos brindando talleres y también exponiendo casos de éxito, pero también existe pues personas que siempre, digamos, van a vulnerar la propiedad intelectual y para ello tenemos también el enfoque disuasivo, ¿no? En la cual pues mediante los mecanismos de infracción, de alguna manera hacemos de que este tipo de personas que no respetan la propiedad intelectual puedan alinearse. Bueno, vamos a ver esto. Tenemos, creo, una pregunta más en el chat. ¿En qué medida, dice, participa el Estado peruano en la promoción de la propiedad intelectual a nivel de los pequeños productores? Bueno, precisamente justo ya había dado respuesta a este interrogante. Creo que ya viste. Sí. Yo quería contar algo, Nicolai, Sí. para dar otra perspectiva en este Adelante. mismo tema. Pero ahora, últimamente, aquí en Costa Rica, el sector de plantas ornamentales también es muy importante. Y yo no sé si, bueno, para pegar todo el tema de la pandemia y todo eso, les voy a contar. Por ejemplo, ahora con la pandemia,
se han vuelto de moda las plantas ornamentales y sobre todo las plantas que te dan algún beneficio. Bueno, no solo el hecho de que la gente considera que al estar en casa, pues tiene que tener pues un poco de naturaleza, ¿verdad? Entonces, y por ejemplo, hay ciertas plantas, por ejemplo, como las sansevieras, que incluso tienen características muy específicas porque ayudan a purificar el aire y todo eso, y no es mentira, es absolutamente cierto. Entonces, por ejemplo, les quiero contar que por ejemplo, en Estados Unidos se pueden patentar cierto tipo de plantas de reproducción asexuada, por ejemplo, y entonces hemos estado entrando en un nicho de mercado interesantísimo que es la posibilidad de desarrollar nuevas variedades, ¿verdad? Tal vez de tipo sansevieria u otros tipos que están muy de moda y ahora sobre todo con la pandemia. Si los productores están asociados, esas asociaciones obtienen las patentes de esas plantas en Estados Unidos. Al obtener esa patente, lo que hacen es tener derechos exclusivos sobre esas plantas, sobre esas variedades, y entonces ellos las producen en Costa Rica, ¿verdad? Esos mismos productores que están asociados en esas organizaciones, y las exportan a Estados Unidos. Y las exportan absolutamente exclusivo, porque tenés una patente, y entonces nadie te puede producir esa planta. Y entonces, a través de una sola patente de planta que tiene un costo relativamente bajo, ¿verdad? Uno puede obtener una patente de planta en Estados Unidos más o menos entre $3,000 y $5,000, eso es lo que cuesta. Aseguran un mercado, ¿verdad? De una planta que está muy de moda, que está de mucha venta y todo, y te aseguras un mercado absolutamente exclusivo. Y entonces puedes ver como pequeños productores de plantas ornamentales, ¿verdad? Obtienen ganancias, pero así, o sea, se queda uno sorprendido, o sea, es un muy buen negocio. O sea, es un muy buen negocio, pero ¿por qué? Porque está protegido por una patente y por una exclusividad en Estados Unidos. Entonces, bueno, como les digo, hay tantas maneras de beneficiarse que yo cuando escucho a la gente decir que la propiedad intelectual es para los grandes y para las transnacionales y todo eso, digo, es gente que no sabe, o sea, es gente que no sabe y que no, y por eso yo quería hacer énfasis en esto. Hay que trabajar mucho en los casos de éxito, hay que trabajar mucho, o sea, eso que hace Alfonso, que es divulgar cómo el sector de flores en Ecuador y todo, ver como en Kenia, en Etiopía, o sea, la gente no cree, o sea, la gente piensa en flores y dice Holanda, ¿verdad? Entonces la gente dice Holanda, Holanda, y no, estamos hablando de Colombia, estamos hablando de Ecuador, estamos hablando de Perú, estamos hablando de Costa Rica, estamos hablando de Kenia, de Etiopía, o sea, no son los países grandes y nosotros si seguimos con esa mentalidad, pues obviamente sí nos vamos a quedar en el subdesarrollo, porque si seguimos creyendo que esto es solo para los grandes y para los poderosos, pues nos vamos a quedar pequeños siempre. O sea, hay que hacer, por eso yo hablo del cambio de cultura, ¿no? Yo me sorprendía cuando vi este esquema que les estoy contando de las patentes de plantas en Estados Unidos, yo dije, Dios mío, o sea, esto es maravilloso. O sea, cómo un grupo pequeño de productores se beneficia del hecho de poder patentar plantas en Estados Unidos. O sea, y se benefician en Costa Rica y venden sus plantas y mejoran su vida, mejoran sus ingresos a partir de patentes de plantas en Estados Unidos, porque el mundo está globalizado y así hay que funcionar. O sea, así es una selva, el mundo es una selva. Y el que no se pone las pilas, perdonen la expresión coloquial, pues se queda atrás, ¿verdad? Entonces, pues ese es el mensaje, ¿no? Perfecto, muchas gracias. Invitamos a todos los que están escuchando esta ponencia que puedan compartirla y que también puedan seguirnos. Tenemos muchas ponencias también, las cuales compartimos también grandes casos de éxito, Silvia, ¿no? Sobre todo algunas marcas colectivas que, bueno, Gloria, también responderte básicamente, hoy en día tenemos el programa de promoción de marcas colectivas, que consiste precisamente en una asesoría
digamos, desde el inicio hasta el final, ¿no? Asesorándote para el registro de la marca en la búsqueda de anterioridades, ayudándote en la revisión del reglamento de uso. Es más, hay una eliminación del pago de la tasa para todo lo que son agrupaciones, como asociaciones, cooperativas, y también brindándote herramientas digitales que te ayudan a posicionarte en el mercado. Silvia, el tiempo nos ha ganado. Alfonso, muchísimas gracias a ambos. Muchas gracias también a la Escuela de Indecopi por esta gentil invitación y por esta ponencia. Esperamos tenerlos más adelante. Y bueno, muchas gracias por esta participación. Y Con mucho gusto. coincido plenamente lo que muy bien señala Nicolás. Muchísimas gracias, Nicolás, y muchas gracias, Silvia, Alfonso, por la brillante participación, exposición que han tenido. Yo creo que ha sido un tema no solo de temas de conocimientos, sino aspectos muy innovadores, ¿no? Sobre el tema de las flores, esta posibilidad de huaraz que mencionaba Alfonso, estas circunstancias que Silvia nos mencionaba también del algodón y otros elementos de que hay que, sobre todo el perder, de cambiar el chip, como le decimos aquí en el Perú, ¿no? Cambiar el chip y ver qué posibilidades, en este caso, nos permite la propiedad intelectual para utilizarla, estas posibilidades, estas herramientas para servirnos como de palanca y poder reactivarnos económicamente, sobre todo en estas épocas tan complicadas por el tema del COVID y por todas las pérdidas y aspectos económicos que vienen sufriendo no solo el Perú, sino todos nuestros países y el mundo entero. Muchísimas gracias, muy reconocido entonces con la brillante exposición de Silvia y de Alfonso y por supuesto con la excelente moderación de Nicolai. Muy agradecido, estimados amigos, a ustedes también no olviden de seguir visitando nuestra página web www.escuela-medio-indecopi.edu.pe, donde no solamente pueden encontrar actividades académicas que tenemos en estos próximos días, sino que también, por ejemplo, se viene el día de mañana, si no me equivoco, derechos de autor en el cómic. Hay un tema bastante muy interesante, sino que tenemos temas de protección al consumidor, tarjetas de crédito, libre competencia, otras materias. Todas son gratuitas y permiten a todos ustedes poder contar con una constancia con firma digital en los próximos días, pero también pueden allí suscribirse para que sus correos electrónicos puedan llegar las invitaciones de esas distintas actividades académicas que ponemos a su disposición. También pueden encontrar programas de radio escuela, tanto en redes sociales como en la misma página web de la escuela, y también publicaciones electrónicas absolutamente gratuitas, donde ustedes pueden tomar atención, detallar, tener detalles de materias tan trascendentales para todos ustedes, para todos nosotros, para el mercado mismo. Muchísimas gracias nuevamente, Silvia, Alfonso, Nicolai, a ustedes también, amigos, y los esperamos en la siguiente actividad académica. Hasta luego, que tengan un muy buen día, amigos. Cuídense. Hasta luego. Hasta luego. Feliz año para todos. Feliz año y feliz Navidad a todos, amigos. Cuídense.